¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y hoy quiero hablar de un tema que está llamando mucho la atención en las noticias. Se trata de la controversia, el panel de controversia al que convocó el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Comercio, en relación con el decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico de Estados Unidos a México. Este decreto, recordarán ustedes que fue una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al poder. Más o menos en el año 2020 se lanzó este decreto, basado pues principalmente o muy fuertemente en los prejuicios de la directora de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Builla, que ha sido durante años una activista radical antitransgénica y que ha sostenido posiciones durante estos años verdaderamente muy difíciles de justificar, muy endebles, muy tramposas, tratando obsesivamente de convencer, junto con otras organizaciones como Greenpeace y todo un movimiento antitransgénico que existe en el mundo, de que el consumo de alimentos, de cultivos transgénicos, es de alguna manera dañino para la salud. Cuando llegó al poder Elena Álvarez Builla, pues obviamente tuvo influencia sobre el presidente junto con otras personas y se decidió desde presidencia lanzar este decreto. El decreto tenía un periodo de unos años para entrar para comenzar a ser aplicado. Dentro del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, que como recordarán ustedes, sustituyó precisamente al TLC, lo acabó de negociar el presidente Peña Nieto y lo acabó de aceptar el presidente López Obrador al inicio de su sexenio. Se prohíben estos decretos prohibiendo súbitamente la importación de bienes que tradicionalmente han formado parte del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos, los productores de maíz de Estados Unidos exportan a México una cantidad enorme de maíz cada año, porque México es el segundo importador de maíz en el mundo después de China. No somos autosuficientes en maíz, distamos mucho de ser autosuficientes en maíz, y el decreto pues verdaderamente causaba daños económicos graves a estos agricultores estadounidenses y violaba los acuerdos del TLCAN de acuerdo con ellos y el gobierno estadounidense. Se suavizó el decreto en 2020, perdón, el decreto se lanzó como en 2018 o 2019, se suavizó en 2020 para permitir la importación de maíz amarillo que se utiliza en la alimentación de ganado y también en la producción de productos industriales que contienen derivados del maíz, pero no respecto al maíz blanco, que es el que se usa en las tortillas, que como no necesito decirlo, es una de las bases principales de la alimentación de todos los mexicanos. Aún así, el decreto afecta a los agricultores estadounidenses, entonces se convocó, bueno, se entró en diálogo el gobierno y los agricultores, las asociaciones de agricultores en Estados Unidos comenzaron a protestar y se llegó a este recurso que está contemplado en el tratado, que es el panel de controversia. Está ya próximo a ocurrir esto y los expertos están preocupados por lo que va a pasar con este panel de controversias, porque el costo que podría tener para nuestro país si se pierde, digamos, esta controversia, sería que tendría sanciones de parte de Estados Unidos, y esas sanciones pueden llegar a ser enormes, pueden tener costos que afectarían gravemente a nuestra economía. Se habla de unos 20,000 millones de dólares que podría costar las sanciones que podría tener México si pierde esta controversia. Las sanciones podrían ser
aplicar impuestos extra a las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de impuestos al aguacate, que saben que ustedes que es una de las importaciones más importantes cada año en términos agrícolas hacia Estados Unidos, sobre todo en la época del Super Bowl, pero durante todo el año. Y muchos otros productos, también las partes industriales de automóviles y otros bienes que se arman o se fabrican en México para exportarse a Estados Unidos. Entonces, sería gravísimo que México pierda esta controversia, esta disputa. Los expertos hablan de que no tardará más de un año en resolverse, pero la noticia, digamos, lo que preocupa es que México, sin la menor duda, va a perder esta controversia. Si el gobierno López Obradorista no da marcha atrás en esta absurda prohibición de importar maíz transgénico blanco para consumo humano, la va a perder. Porque el panel de controversia, a diferencia de las decisiones presidenciales en nuestro país, sí se basa en conocimiento científico objetivo, comprobado, verificado. Y México, a pesar de que el gobierno, el presidente y la doctora Álvarez Builla desde el CONACYT con H dicen que van a presentar pruebas científicas de los daños que causa la salud, los supuestos daños que causa la salud del consumo de maíz transgénico, no lo van a poder hacer porque no existe tal evidencia. Ellos hablan, incluso el presidente ha hablado en alguna mañanera de que en todo caso es bueno que haya esta controversia porque por fin vamos a hacer investigación para saber si de veras causa daño y qué daño causa. Llevamos más de 30 años haciendo esa investigación. Las agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos y otras en Europa han obligado a las compañías biotecnológicas como Bayer, anteriormente Monsanto, después la adquirió Bayer y otras firmas, a hacer las pruebas necesarias para garantizar la inocuidad de los productos agrícolas transgénicos, no solo el maíz, la soya y varios otros productos, jitomates, etcétera. Pero en México el que está en discusión es el maíz, incluso también algodón se cultiva en México, y también ahí hay otro problema que se va a tener que abordar porque la producción de algodón transgénico en México también está siendo afectada por este decreto. Pero después de más de 30 años de consumo a nivel global de muchos vegetales transgénicos en animales y en humanos, después de que un estudio de la propia doctora Álvarez Builla, publicado hace unos años, demostró que en prácticamente todo el país se consumen tortillas con maíz transgénico y no hay la menor evidencia de daños a la salud, pues lo que va a resultar de este panel, de este panel de controversias, es que México no va a poder demostrar que haya daños a la salud humana causadas por el consumo de maíz transgénico, no va a poder sostener este decreto y muy probablemente vamos a recibir sanciones que van a afectar la economía de nuestro país y sobre todo la economía de los más pobres, de las comunidades campesinas, y también podría llegar a causar un desabasto de maíz, que imagínense ustedes que hubiera desabasto de tortillas. Entonces, pues la lección es que estas políticas, estas decisiones políticas basadas en prejuicios y no en información científica válida, están ya cobrando el precio y ojalá que todavía en estos últimos meses que quedan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pueda corregir y se pueda dar marcha atrás a estos decretos que básicamente son dañinos para todos. Soy Martín Monfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.